Fuimos evolucionando en la secuencia de arcos, llegamos a las secciones rectangulares, manejamos un poco los espacios, intentando centrar la línea media. Observen que arriba tenemos una línea media muy desviada hacia la izquierda, porque tenemos el canino en la posición de lateral, y empezamos entonces con el manejo de la sección rectangular. En algún momento, la arcada inferior, a pesar del control que intentábamos tener, en algún momento llegamos a tener una movida cruzada anterior con los diastemas en la línea media de la arcada inferior. Usamos cadenas elásticas para colapsar un poco la arcada inferior con arcos de acero para poder controlar los efectos parásitos de las cadenas elásticas, y así intentamos conseguir un colapso de la arcada inferior, meter la arcada inferior nuevamente en la arcada superior, para poder mantener un buen control de overjet, overbuy y conseguir los objetivos de estabilidad en el frente anterior. Con los arcos de acero más el uso de algún muelle, distribuyendo los espacios para la derecha, para la izquierda, en fin, y con el uso de elásticos intermaxilares, conseguimos centrar la línea media superior, la línea media inferior. En este momento estamos trabajando, por ejemplo, con arco de acero 17x25 superior, arco de acero 17x25 inferior. Tenemos controlada la arcada inferior hasta el séptimo. En cambio, la arcada inferior no hemos podido colocar todavía los tubos de los séptimos inferiores porque había falta de erupción del segundo molar, pero por lo menos teníamos controlado el segundo molar superior. Por lo tanto habíamos puesto un límite, una frontera a la erupción de la arcada inferior. Hemos trabajado entonces con arco de acero, y aquí le pedimos a la paciente que comenzase a trabajar con elásticos inclinados, cruzados, como le quieran llamar, para poder centrar las piezas. Como estamos trabajando con arcos con bracket autoligable, pues estos brackets que no son activos, en particular estos brackets son pasivos, pues nos permitían el desplazamiento de las piezas a través del arco con bastante facilidad, y por lo tanto favoreció el centrado de la línea media con los elásticos intermaxilares. Como ven, poco a poco fuimos ganando la posición. Lo único que les puedo destacar en relación a esto, porque la mecánica es relativamente simple, lo único que les puedo realmente destacar es la colocación del bracket del canino superior. Cuando nosotros queremos transformar un canino en lateral, es conveniente en primer lugar ponerle al canino el bracket del canino, ¿vale? Porque el bracket del canino tiene un cuerpo vestíbulo palatino muy fino. La pieza es una pieza muy ancha en sentido vestíbulo palatino, y si pusiésemos un bracket de un incisivo lateral que tiene un cuerpo mucho mayor, empuja hacia adentro a la pieza y podemos tener luego un problema con el antagonista. De modo que nosotros, fijaros, ponemos el bracket del canino directamente en la cúspide. Prácticamente no hay nada de cúspide por debajo del bracket del canino. Cuando colocamos el canino en esa posición, estamos creando un torque positivo muy exagerado. Cuanto más cerca del borde incisal o cuanto más cerca de la cúspide esté el canino, mayor va a ser el torque positivo, y eso va a hacer que la raíz se coloque dentro de la esponjosa. Si consigo meter a la raíz dentro de la esponjosa, va a bajar el perfil del reborde alveolar, la encía va a quedar más próxima a un incisivo lateral que a un canino, ¿vale? Por tanto, es importante la colocación del bracket muy, muy cerca del borde, por el torque positivo que le vamos a generar y por el perfil gingival que vamos a tener al final del tratamiento. El cambio al premolar sigue teniendo un bracket de premolar, no hemos hecho ninguna modificación. No podemos poner un bracket de canino porque el premolar, el que va a funcionar como canino, no puede tener inclinación distal como tienen los caninos, ¿vale? Esa es una pieza vertical, va a caer perpendicular prácticamente al plano cruzal, y por lo tanto no podemos poner bracket sino del cuarto para que mantenga esa posición. En cambio, al canino, prácticamente, además de mantenerlo instruido, tenemos que también cambiar un poco la inclinación para que esté lo más vertical posible. Y así nos vamos acercando a través del asentamiento de la oclusión, del uso de estos elásticos que les comentaba, cruzados para ir centrando la línea media, hasta que conseguimos ganar una línea media relativamente buena. Las clases caninas del lado derecho, donde tenemos relación canina-canina, no hay ningún problema, y del lado izquierdo
donde vamos a tener el canino en posición, el premolar en posición de canino, pues manejamos simplemente los niveles en sentido vertical para que no quede excesivamente extruido ese premolar. Nunca hago la modificación de la cúspide palatina porque no trabaja, no genera ninguna interferencia y procuro dejarlo lo más intruido posible dentro de lo que es factible de hacer, porque si lo dejo demasiado intruido no voy a tener oclusión, no voy a tener, y eso se van a extruir las piezas los antagonistas en cualquier momento, por lo tanto tiene que haber contacto entre antagonistas. Observar que hemos pasado arcos por encima de los premolares para que desciendan, para que ocluya, y luego ya le tendremos que hacer al paciente algún tipo de rehabilitación cosmética con composite, tanto a la pieza número 12, que está pequeña en sentido de la discrepancia de Bolton, como la pieza número 23. En este momento, casi al finalizar, como ya hemos distribuido los espacios, hacemos el levante de mordida para el control vertical posterior que nos garantice luego una buena relación de Vernier, de Vermeil. Entonces la paciente, mientras estamos haciendo la recolocación de algunas piezas, le hemos puesto el levante de mordido durante un periodo de tiempo bastante breve. Esta es una paciente con un buen potencial de crecimiento, es un biotipo facial fuerte, por lo tanto la respuesta muscular que va a tener va a ser alta, el efecto del levante de mordida va a ser muy eficaz, muy eficiente y vamos a obtener una buena relación anterior. No ponemos elásticos intermaxilares de asentamiento de la oclusión, ya hemos estado trabajando con los elásticos para centrar la línea media. Ahora simplemente estamos recolocando, recementando bracket, hemos cambiado algunos brackets de posición para poder tener un buen asentamiento de la oclusión y vamos terminando el caso, asentando la posición de los caninos hasta que conseguimos finalizar el tratamiento, ¿vale? Este ha sido un tratamiento un poco largo, digamos, en el tiempo, porque hemos tenido algunos problemas con el manejo de la arcada inferior. En algún momento se protruyó de más la arcada inferior, tuvimos que colapsar la arcada y luego probablemente la mayor dificultad que tuvimos fue el control de la línea media. A pesar de haber hecho extracciones de la pieza del lado derecho del premolar de la pieza número 14, único lugar donde hicimos la extracción en la arcada superior, a pesar de hacer esa extracción, la línea media superior siempre estuvo desviada para la izquierda y por lo tanto no había apiñamiento dentario que nos ayudase a solucionar el problema y esto fue sin ninguna duda la mayor dificultad desde el punto de vista ortodóntico, desde el punto de vista del movimiento. Terminamos con un perfil recto bastante bien, la paciente tiene unos tejidos bastante relajados, no hay problema en la dificultad del cierre bucal. Y lo único que puedo destacar de esta cuestión es el reborde alveolar inferior. Después de hacer este tratamiento con extracciones inferiores, hemos hecho premolares, hemos quitado premolares inferiores. Después de haber hecho las extracciones, de haber colapsado la arcada inferior, observen que todavía el reborde alveolar es muy fino, ¿vale? Si hubiésemos intentado hacer este tratamiento sin extracciones, estoy seguro que habríamos tenido un problema periodontal muy severo. No estaban las condiciones como para poder hacer un tratamiento sin extracciones. Pusimos una contención temporal en la arcada inferior. Esa contención la vamos a mantener durante mucho tiempo, el máximo de tiempo posible, porque arriba tenemos una oclusión canina premolar, ¿vale? Que no nos garantiza una buena relación, una buena guía y tal. Vamos a poner una férula superior y dentro de un periodo de tiempo razonable, cuando el periodonto de esta paciente se normalice, cuando ya podamos hacer un nuevo ajuste oclusal, vamos a hacer un montaje en articulador, un ajuste oclusal e intentaremos más o menos distribuir de la mejor manera posible la oclusión del paciente para que tenga una estabilidad mayor. Obviamente nunca va a tener esta paciente ningún tipo de garantía de movimiento, de control oclusal del lado izquierdo, porque tenemos allí piezas que no corresponden en lugares que realmente no corresponden. Hicimos unos composites temporales. Esta paciente no ha sido todavía rehabilitada desde el punto de vista cosmético. Nosotros le hemos puesto apenas unos composites en la parte anterior para poder hacer de momento una férula, mantenerla en estabilidad y cuando el periodonto se normalice del todo,
pues ya se la entregaremos al odontólogo para que haga la rehabilitación cosmética adecuada. Va a estar esta paciente entre 4 y 6 meses con la férula tipo Michigan. Cuando se normalice el periodonto, vendrá el odontólogo después del ajuste oclusal a hacerle la cosmética adecuada para que tenga una buena guía anterior, un buen asentamiento, una buena cosmética. Aquí tenemos, estimados colegas, entonces, dos opciones terapéuticas distintas para el tema de la agenesia de los incisivos laterales. La primera, el primer caso que les presenté, en mi opinión, la ideal, donde colocamos a los caninos en posición de canino, y esta segunda opción, que es la opción menos válida, entre comillas, porque nos va a obligar de alguna manera a tener que usar este tipo de contenciones permanentes inferiores y férula superior para proteger a la paciente de las parafunciones. De modo que les he traído yo este tipo de presentación con opciones terapéuticas para que podamos discutir un poco sobre ello. Me voy a poner ahora en el chat a ver si hay alguna pregunta que pueda contestar. Les invito también a que nos visiten en YouTube, tanto el YouTube del canal de cirugía bucal como el propio que tengo abierto en YouTube hace poco tiempo, que lo podéis encontrar como Horacio Escobar Ortodoncia, donde también tenéis algunas charlas que hemos dado hace algún tiempo para que podáis mirar allí algunas opciones terapéuticas que hemos ofrecido a distintos problemas ortodóncicos de los pacientes. Muy bien, estoy en el chat si hay alguna pregunta, alguna cuestión que queráis que yo revise con vosotros, estoy encantado de poder acompañarles. Les agradezco muchísimo la paciencia. Veo en el chat que estáis allí todavía resistiendo una hora de charla. Esta ha sido un poco a presión porque he traído dos casos. Normalmente presentamos solamente un caso. Esta vez he traído dos casos y por eso que he estado un poco más expídico para poder revisar estas dos opciones. Si tenéis cualquier tipo de pregunta, voy a estar encantado de solucionarla, de conversarlo, de discutirlo. Podéis no estar de acuerdo conmigo en muchas cosas. Esto no es una charla magistral, ni mucho menos, sino que simplemente el intercambio de una experiencia profesional de muchos años trabajando en el tema de ortodoncia y con una casuística que me permite simplemente comentarlo con confianza, con tranquilidad y poder discutirlo con vosotros. En relación al levante de mordida. En este caso, nosotros hicimos un levante de mordida simplemente para garantizar una buena relación de Berget y Dorbay, es decir, el sentido del levante de mordida era incluir un poco los segmentos posteriores, incluir un poco los molares, cambiar un poco el torque de los segmentos posteriores, para que cuando el paciente cerrase o fluyese, tuviese guía anterior, ¿vale? No estaba en este momento por la labor de usar elásticos intermaxilares de asentamiento de erocución. Prefiero trabajar en el segmento posterior, en el control vertical, en la intrusión de los molares, para que cuando eliminemos los levantes de mordido, el paciente pueda morder lo mejor posible. ¿Cuál es el objetivo principal de este levante de mordida? Como todos los trabajos, luego de finalizado 4, 5, 6 meses después de finalizado el tratamiento, hacemos montaje en articulador y hacemos el ajuste oclusal. Hemos comprobado que el uso de levantes de mordida posterior reducen significativamente el ajuste oclusal. Por lo tanto, buscando la integridad del tejido dentario, hemos incorporado en la rutina las intrusiones de los segmentos posteriores para reducir los desgastes, los ajustes oclusales. Por tanto, este levante de mordida prácticamente lo utilizamos hasta el momento, entre comillas, que vamos a retirar la patología. Obviamente, cuando yo retiro la patología no tengo la certeza de que vaya a morder correctamente, pero como lo hemos utilizado durante un tiempo razonable, siempre que retiramos la patología tenemos una buena asentamiento. Si faltase
Si no tuviese una buena interdigitación, pues podríamos usar durante un mes, por ejemplo, elásticos intermaxilares anteriores para garantizar que los incisivos tengan un entrecruzamiento mejor, ¿vale? Esta sería la cuestión del levante de mordida. ¿Tenemos alguna otra pregunta? Me dice Silvia, hola Silvia, un placer volver a verte por aquí. Me dice, yo tenía entendido que el canino había que poner el braque, sí, pues sí, en algunas ocasiones algunos colegas trabajan con el incisivo, el braque del incisivo lateral en el braque del canino, ¿vale? Pero tal como te comentaba en la charla, el problema que tenemos con el bracket incisivo lateral es que el in-out, el cuerpo del bracket del lateral es muchísimo mayor que el cuerpo del canino. De modo que cuando yo cemento un bracket de lateral en el canino es empujado hacia adentro, hacia la zona vestibular palatina, y si tengo algún tipo de entrecruzamiento con el antagonista, me genera un trauma. Me obliga a hacer un tallado, me obliga a desgastar la fase palatina del canino. Por lo tanto, prefiero utilizar un braque que tenga menos cuerpo, el del canino, bien colocado en la cúspide para que me haga torque positivo. Entonces, ¿cómo voy a rehabilitar al canino? Al canino lo voy a rehabilitar por adición y no por sustracción, ¿vale? De modo que le voy a agregar material composite al canino y no lo voy a tallar en la zona palatina. Por esa razón es que usamos el bracket del canino y no el bracket del incisivo lateral. Espero, Silvia, que con esto te haya podido aclarar un poco el tema del bracket. Ya hemos hablado del levante de mordida, hemos hablado también del bracket. Tengo ahora a Sergio. A ver qué me dice Sergio. El hecho de instalar el canino para colocar el implante. Bueno, me comenta Sergio que dice que instalar el canino para colocar un implante o utilizar el canino de lateral, yo pienso que es mejor ubicar el 23 en lugar del 22 y no tener que utilizar el implante. Sobre todo me dice si el paciente es joven. Sí, por supuesto, es una opción, es una de las dos opciones que hemos manejado, ¿vale? Sergio opina que sería preferible transformar el canino en incisivo lateral y dejar al premolar en canino. Es una opción, ¿vale? Bastante viable. El único pero que puedo poner en relación a eso es el tema de la propiocepción, es el tema de la guía, ¿vale? Cuando ponemos los premolares en posición de canino, y lo pueden observar en tratamientos a largo plazo, siempre tenemos retrocesiones bastante severas a nivel de los premolares, ¿vale? Porque los premolares cuando trabajan en la lateralidad están sufriendo la presión de la musculatura elevadora y la tabla vestibular no es capaz de resistir este esfuerzo. Por lo tanto, es el único, digamos, pero que pongo en esta cuestión de poner al canino en posición de lateral y al premolar en posición de canino. Cada vez que consigo que puedo, recupero la posición de los caninos en clase 1. Consuelo, tenemos, en el primer caso me comenta Consu, solo llegó el 23 con muelle y cuánto tiempo tardó en instalarlo. Bueno, en el primer caso que hicimos el instalamiento justamente con muelle, fue un tratamiento relativamente breve porque resulta que teníamos un muy buen reborde alveolar conservado por el canino temporal. De modo que nosotros hicimos la extracción del canino temporal prácticamente en el momento que empezamos a instalar en la pieza número 23. Encontramos un reborde alveolar ancho, fresco, en buenas condiciones y por lo tanto el instalamiento del canino nos llevó muy poco tiempo. Trabajamos con arcos de acero y con muelles muy ligeros para poder instalar el canino en su totalidad. Como teníamos un molar en clase 1, a pesar de que teníamos barra palatina, pues prefiero no utilizar el anclaje para que no tengamos problemas luego de ajuste de clase. A veces, utilizando cadenas elásticas o cualquier tipo de un módulo elástico desde el molar, podría suceder que desestabilicemos al molar y perdamos la clase. Entonces, hemos usado muelles ligeros con arcos de acero de 17 por 25 para el instalamiento de los caninos. Arias,
Maribel, hola Maribel. El fin de colocar el levante de mordida era incluir los molares, sí, Maribel, era el fin de colocar los levantes de mordida era incluir los molares. El uso de levantes de mordida incluye molares en forma indiscriminada. Yo no puedo determinar si la intrusión se va a hacer en la arcada superior o se va a hacer en la arcada inferior. En alguna de las dos o en las dos vamos a tener un proceso de intrusión de molares. De modo que cuando yo hago la intrusión, el levante de mordida y retiro ese levante de mordida, me permite una autorrotación mandibular y por lo tanto tengo una mejor relación anterior. Para eso hicimos el levante de mordida un tiempo bastante moderado, corto, breve, porque el paciente era braquifacial y por lo tanto tenía una buena potencia muscular y la respuesta es muy buena al levante de mordida. ¿Vale? Estimados colegas, si hay alguna otra pregunta, estoy encantado de estar con vosotros. Les agradezco infinitamente la compañía, la confianza de estar aquí durante una hora escuchando este tipo de charlas, que resulta a veces un poco antipática porque no podemos interactuar en el momento que estamos haciendo las charlas, sino al final cuando tenemos este momento de chat en vivo donde podemos hablar sobre algunas cuestiones de la charla. Para mí ha sido un placer, como siempre, les agradezco muchísimo la confianza, les agradezco la compañía de todas partes, hemos tenido una audiencia bastante buena, la tengo aquí en el chat. Les invito para el próximo jueves, que por cierto vamos a tener algún invitado especial, estamos discutiéndolo de momento. Vamos a tener uno o dos invitados especiales el próximo jueves. Dos colegas, dos amigos que trabajan, que colaboramos juntos, el doctor Gustavo Gregoret, el doctor Guillermo Leanza, que van a estar conmigo el próximo jueves y vamos a ver con qué les sorprendemos. Les invito entonces a que nos acompañen el próximo jueves. Recuerden que el lunes también hay charlas en vivo con el doctor Olmes y cuando ustedes lo deseen nos pueden visitar a través de nuestra página web o a través de YouTube, donde estamos intentando colocar todo el material que sea posible para poder intercambiar información, aprender, formarnos. Todos nos formamos con este tipo de charlas, nos ayudamos unos a otros y muchísimas gracias por la compañía. Tengo una última pregunta de Consu. Me dicen, el segundo caso, al tener la arcada inferior torque negativo, ¿se pudo solucionar sin extracciones o no? Bueno, es lo que comentaba Consu, el problema que teníamos en la arcada inferior era, primero que teníamos 10 milímetros de discrepancia dentaria y no teníamos calidad de reborde alveolar. Me habría encantado poder haber encontrado a esta paciente un par de años antes para haberle hecho una disyunción mayor y para haber hecho una protusión de los incisivos superiores y haber intentado solucionar el problema sin extracción. Sin embargo, cuando tuvimos acceso al problema de la paciente, ya teníamos una discrepancia dentaria severa, ya teníamos un periodonto muy precario, en un reborde alveolar de muy mala calidad y por lo tanto teníamos mucho miedo a plantearnos el tratamiento sin extracciones. El resultado final simplemente nos confirma que el abordaje que hicimos con extracciones me parece que fue el más feliz porque conseguimos mantener la estabilidad, las condiciones, la calidad del reborde alveolar. De modo que si hubiese podido actuar con esta paciente en dentición mixta temprana, seguramente habríamos tenido un abordaje más conservador para intentar hacer el tratamiento sin extracciones. Consu, espero haberte respondido a las dudas. Silvia, te mando un abrazo. Güemes, a todos los compañeros que nos están viendo de otros lugares. Tengo algunos seguidores fieles de Venezuela, de Colombia, de Ecuador, de Perú. Estimados colegas, muchísimas gracias por estar con nosotros un día más. La última pregunta, Consu. El perfil estético del paciente quedó, yo diría, bastante bien, ¿vale? Espero que a largo plazo no tenga ningún inconveniente. Estimados colegas, ha sido un placer. Los invito para el próximo jueves con la sorpresa que les tengo reservada y ser felices. Nos vemos la próxima semana. Hasta pronto.